pido mis respetos a todos los que me están escuchando y con la humildad en el corazón dar un pequeño testimonio de mi vida. Cuando nosotros estábamos en el mundo y todavía no conocíamos de nuestro Padre Celestial, nosotros teníamos muchos problemas, mi esposo y yo, tanto económicos, tanto discusiones, y teníamos una vida que se había vuelto un caos. Pero a mí me empezó un dolor en los ojos terrible, que yo me desmayaba del dolor y yo no entendía qué pasaba. El doctor Lemus en aquel tiempo me vio y me dijo que lamentablemente tenía una enfermedad en la retina y que tenía que entrar a cirugía inmediatamente porque al cabo de 5 años el tejido de la córnea ya se iba a desprender, algo así. La cuestión del caso es que me colocaron 5 años para perder la vista. No obstante, no me quedé con la opinión del doctor Lemus, sino otra doctora que en aquel tiempo tenía su consultorio en la Cero, y ella era de México y me dio la misma opinión cuando vio los exámenes. Entonces yo no podía creer que yo me iba a quedar ciega. Y el doctor dijo que no entendía que era una enfermedad que le empezaba a las mujeres de 70 y de 60 para arriba. En aquel tiempo, estoy hablando de hace 14 años atrás, tengo 42, yo estaba más joven, entonces el médico no lo entendía. Entonces yo lloré arduamente, lloré de ver que no podía tal vez quedar ciega y no ver más a mis hijos. Yo derramé mi corazón y lloré muchísimo. Y mi esposo en aquel tiempo no tenía conocimiento de nada de las cosas del Padre. Y él le dijo: Padre, si tú realmente existes, porque no sabíamos de él, creíamos saber, pero no sabíamos nada, derrama sanidad sobre los ojos de mi esposo. Aunque ya los exámenes salieron, tú puedes revertir. Y yo te serviré todos los días de mi vida hasta que me vaya de esta tierra, Padre, y testificaré. Entonces él me dijo: hay otro médico que se llama Peñaranda, vamos a mirar la última opción. Yo le dije: ¿para qué si ya tenemos los exámenes en la mano? Entonces él me dijo: vamos. Entonces yo entré a bañarme y dio un viento fuerte en la habitación donde yo me estaba bañando. Y yo tenía la Biblia en un mesón y la Biblia se movió, o sea, las hojas se cambiaron y yo la agarré y miré y decía: Yeshua sanó un ciego. Y yo tomé aquella palabra para mí y la tomé en mi vida, aunque ya tenía exámenes que me condenaban a perder mis ojos y mi vista, aunque ya tenía exámenes que decía que tenía que entrar a una cirugía sin tener un peso y sin tener seguro social, sin tener nada, y teniendo mis hijos pequeños sin tener apoyo de que nadie los cuide. Y cuando el médico Peñaranda me vio y volvieron a realizar los exámenes, mientras cerraba mis ojos, mientras volvía y los abría para los exámenes, yo escuchaba en mi mente: Yeshua HaMashiach sanó un ciego. Cuando él me dice: usted no necesita ni lentes. Entonces yo le mostré los exámenes y le digo: sus colegas no saben, hicieron las cosas mal, o fue Dios el que me sanó. Él me dijo: lo segundo, porque mis respetos para el doctor Lemus, dijo Peñaranda. Y si voy a contar de milagros que he visto en mi vida, no voy a terminar. Mi papá se estaba muriendo. Mi papá se moría, un hombre de 76 años, y el pastor Villamizar oró por él, y mi papá está vivo. Entonces creo de todo corazón que Yeshua es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, el que sanaba y el que seguirá sanando, si es su bendita y santa voluntad, porque es su voluntad y su misericordia. Cuando nosotros vivíamos en Venezuela, nosotros teníamos mucho temor de regresar a Cúcuta, porque siempre que veníamos a Cúcuta no teníamos para pagar arriendo, no teníamos para comer y siempre resultábamos con deudas. Y yo tenía mucho temor. Y el pastor Villamizar hizo una visita a mi casa y me dijo: ya nada será igual, ya pueden ir a Cúcuta y nada será igual. El Eterno todo lo cambiará. Y yo no olvido esa palabra. Él declaró la palabra de bendición en mi casa, porque nosotros vivíamos en una ruina, nosotros vivíamos en una pobreza extrema, nosotros nos echaban de todas las casas. Y él fue a mi casa y él oró y él entró a la habitación de mis hijos y él batalló con algo, porque yo sé que fue algo, sea para la gloria del Eterno. Y él declaró la palabra: pueden regresar a Cúcuta porque nada será igual. Y nosotros nos aferramos a la palabra que el Eterno le dio al siervo, que el siervo declaró en mi casa.
Y vinimos a Cúcuta hace 3 años y nunca más hubo escasez en mi casa. Y el arriendo se paga antes de tiempo. Y no solo eso, sino que también le pago arriendo a mis papás. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en la palabra si está viva? Si la palabra es el mismo Yahshua, si por la palabra fue hecho los cielos y la tierra, siempre y cuando nuestro corazón esté conforme a la Torá y sigamos tratando de buscar la santidad. Y si es la bendita voluntad de Él, claro que esa palabra llega a la vida de ese siervo.